Ya le subimos la encuesta, la publica hoy El País y la publica la primera plana de la jornada. Es una encuesta del INE que supuestamente no publicó el INE. Seguimos buscando reacciones del INE, por cierto. Y esta encuesta que no publicó el INE, pues marca un 78% de la ciudadanía. Hicieron 400 entrevistas telefónicas con 3 empresas y marca 78% de la ciudadanía que estaría a favor de que los consejeros y los magistrados fueran electos democráticamente, bueno, que los votara el pueblo. Pues vamos a platicar de eso y de muchas otras cosas el día de hoy en esta mesa. Saludo con mucho gusto a Juan Ignacio Zavala. Querido Juan Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Luis? Un gustazo en este Día de Muertos. Sí, gustazo, sí, no sabes qué padre. Uy, sí. Qué emoción. Qué chido. Uy, qué entusiasmo. Hacer calaveritas, a ver si no le hacemos la calaverita al INE ya de una vez. Querido Hernán Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muy bien. Fíjate que no sé qué tanta gente nos va a escuchar hoy, pero tú dices que sí, ¿no? ¿Qué están escuchando? No están todos muertos. De cosas. Todavía no, algunos de parranda sí. Se hacen. De parranda Hola, sí. ¿hay Reacciones. Hola. Sí, hola. Mil gracias por estar aquí. Oigan, reforma electoral. Por cierto, están aprovechando estos días de muertos y las discusiones y el mundial. Ese es el Vox Populi para discutir la reforma electoral y lo que algunos dicen es la desaparición del INE y lo que otros dicen es la consolidación de la democracia. ¿Qué leen ahí? ¿Qué les tuernan? Híjole, a ver, tengo opiniones encontradas. Ajá. Porque por un lado no soy de esos que creen que un sistema ya es perfecto, que tenemos la mejor democracia del mundo, que nuestro sistema electoral es lo máximo, que el INE es una maravilla y que no hay nada que reformar y que está prohibido reformar. No tengo ese tipo de postura. El INE no se toca, dicen. Sí, me parece una postura, a ver, no, o sea, si hay que hacer cambios, está bien hacerlos. Ahora, no comparto la forma en que el oficialismo ha encarado esta reforma. Me parece que no están logrando convencer de que sea necesaria y yo mismo pues no veo hasta el momento argumentos fuertes de que realmente se necesite una gran reforma. Okay. Más bien me da la impresión de que este gobierno necesita temas para mantener la llama encendida, para mantener la movilización, que no es movilización social, pero es, digamos, mantener la polémica, aglutinar a sus seguidores en torno a ciertos temas, ciertas causas, ciertas banderas. Y esta es una de tantas que están utilizando. Yo creo que, yo no veo mal que quieran mantener, digamos, la polémica todo el tiempo y temas que dividan y que polaricen y que, porque de pronto eso puede ser bueno en ciertos temas, pero yo creo que en lo electoral habría que ser más cuidadosos y porque es un tema que solo puede salir con consensos. Solo una reforma electoral solo puede ser válida, una transformación del instituto, lo que sea, si tiene mayoría, apoyo de los distintos partidos. Y esto no lo va a tener porque no se ha planteado de una manera para concitar apoyos, concitar consensos, sino sigue la misma lógica en la que se han promovido otros temas en el legislativo por parte de este gobierno. Y luego veo también que estamos como en una especie de diálogo de sordos, donde cualquier cosa que se plantee ya es ruido de los dos lados, no hay discusiones racionales. Entonces, tienes por un lado a una oposición diciendo, quieren destruir al INE, el INE no se toca, y tampoco es que quieran destruir al INE. Entonces me parece que ni de un lado ni de otro estamos viendo argumentos racionales y la verdad es que el país tiene problemas serios como para que nos enfrasquemos en discusiones estériles. Una reforma que en mi opinión no va a pasar en el legislativo porque ya los partidos todos prácticamente se han pronunciado en contra. Entonces, ¿de qué sirve desgastarte en esas cosas? Si al final ni va a pasar, ¿por qué no elegir temas más productivos y más provechosos? Entonces, ahora está cañón el desgaste porque se han pronunciado todos, o sea, hasta la Iglesia Católica ya también salió. Sector privado también viene el salió. sector privado, viene una marcha el próximo domingo 13 de noviembre. ¿Tú qué ves, Juan Ignacio? Bueno, creo que lo que dice Hernán es correcto. Es un tema para el presidente, para su equipo, para mantener polémica, para mantener... Para hacer ruido. Pero es un ruido muy claro, no es ellos y nosotros, los tramposos y los de acá, los buenos, los malos, en fin, todo este discurso sobre el adversario que tiene el presidente y que
a él le funciona porque efectivamente pues le sirve para aglutinar digamos, a su voto duro, a sus simpatizantes fuertes. Entonces, bueno, ves ejemplos pues tan patéticos como la encuesta de la jornada de 400 llamadas telefónicas. Si tú haces una pregunta, ¿a usted le gustaría que el pueblo eligiera a los de...? Pues sí me gustaría, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te contesten? Es verdaderamente ridículo. Ahora, la bronca es que esa encuesta la hizo el INE. Pero, no... Que es el tema, lo trae con la jornada y el país. Pero son sondeos, no son encuestas. Son sondeos. Es una cosa telefónica. Y que no se publicó. Y hay cosas que no deciden las encuestas. Golpazo ahí interesante. Hay cosas que no deciden las encuestas. Pues no. Aquí el caso del INE es muy curioso, ¿no? Ahora de lo que se trata... Desde la creación del INE, desde su planeación, desde las reformas del 96 por ahí, pues todo era para ver cómo la oposición participaba sin que el oficialismo metiera las manos, ¿no? Fue todo un trabajo para ir quitándole las elecciones al gobierno. Sí. Ahora con estas cosas al revés, ¿no? Pues ahora la propuesta es la del presidente, ¿no? Y que quiere meter las manos ahí, los de la oposición dicen no. Pero no es devolverle las elecciones al gobierno, bueno, propuesta. Es nombrar las cosas, que el gobierno ponga a los consejeros, que ponga al presidente, esa es la verdad. Entonces, ¿quién sabe? No tiene sentido. Eso podría pasar. Yo creo que el INE es una institución que le ha dado muchísimas cosas a México, le ha dado una joven democracia, pero tan eficiente que está López Obrador ahí. Y Morena creció como creció. Porque ganó, y Morena, que no tenía un gobierno, tiene 22 ahora tiene prácticamente ahorita, todo el país. ¿no? Entonces, bueno, hay elecciones en México que se hacen bien, los votos se cuentan bien, los procedimientos son los correctos. Oye, ¿es todo lo que hay que ver en la reforma electoral del INE? No. Por supuesto que no, yo creo que hay muchas cosas que cambiar, creo que es una democracia sobreregulada, creo que se impide muchísimo trabajo de campañas modernas. ¿Mucha lana a los partidos o no? No, creo que esa se puede bajar también, por supuesto, pero creo que se pueden abaratar las campañas, creo que también este asunto de las famosas precampañas y lo que fiscaliza el ICE está sobreregulado, es una verdadera babosada, es una imposibilidad ser candidato y decir algo en México porque entonces estás transgrediendo la ley. O sea, se hizo fíjate otra vez, se hizo de tal manera el campo para que no hicieran nada los gobernantes y los partidos, que ahora nadie puede decir, sí quiero ser presidente, que es un derecho de cualquiera a decirlo, porque te lo toman como acto de campaña. Entonces, ese tipo de cosas sobrereguladas se deberían discutir. Discutamos lo de los plurinominales. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece que es una de las cosas, la conformación del Congreso. Creo que los senadores están mucho más que sobrados, mucho más que sobrados. Ahí se debería meterle una tijera. Y sí creo que esto del INE no se toca, etcétera, bueno, pues es una fórmula retórica del final tema. De la oposición. Pero sí creo que lo peor que puedes hacer es previo a una elección que para las reacciones del gobierno se antoja competida, cambiar las reglas del juego. O sea, si va a haber una reforma electoral, que se haga cuando inician los gobiernos, etcétera, para que todo el mundo pueda irse adaptando a las... Por eso lo de los nuevos partidos no estaba mal. El presidente López Obrador inició su partido en el 2015. Ya después, si no participaba en esa elección, no puedes hacer un partido. Sí, de ahí empezó a crecer. Para que no se la haya ocurrir a uno al cuarto para las 12. Cañón. Ahí te va una lana en su partido, ¿no? Entonces, tienen mucho sentido. Entonces, creo que eso sí se debe discutir, pero no creo que sea el momento ahorita. ¿Qué dices, Hernán? Yo creo que el timing, digamos, no es el mejor, pero tampoco es tan malo. O sea, faltan 2 años para las elecciones todavía, ¿no? ¿Cuánto falta? Pues 1 año y medio más o menos. Bueno, todavía creo que no está tan cerca. Para que inicie el proceso electoral falta 1 año. Ok, bueno. Sí, porque está bien, en diciembre, ¿no? A ver, constitucionalmente, legalmente todavía se puede. No me parece lo peor. También no coincido en el planteamiento de Zavala de que se está buscando devolverle las elecciones al gobierno o que con esta reforma el oficialismo esté buscando controlar el INE. Para empezar, porque no lo necesita. Es que ese es el tema, o sea, no lo necesita. Perdón, pero ya se va Ciro,
ya se va Lorenzo, terminan en un poco tiempo, va a poder meter a gente cercana. Entonces, ¿por qué quiere quitar a todos? Por eso digo, entonces ni siquiera es falso eso de que están buscando destruir al INE, están buscando capturarlo, porque para si quisieran hacerlo, no necesitarían de esa reforma. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Sabes qué están buscando? A ver, cuéntame. Un ajuste de cuentas con el 2006. O sea, hay en la memoria del movimiento. Este es un tema que moviliza al obradorismo. Y entonces, claro, hay la memoria histórica de nos fregaron en 2006, el sistema electoral nos hizo trampa. Eso es una obsesión del presidente, digamos, porque lo padeció en carne propia, porque vio cómo las instituciones en buena medida se usaron para apartarlo de la jugada política. Yo creo que es verdad. No sé si hubo fraude, pero sí sé que las instituciones se utilizaron, digamos, en contra de él para tratar de sacarlo de la jugada y que la elección pudo haberse aclarado y no se aclaró y no fue una elección limpia. Pero no volvamos a esa discusión. Lo que quiero decir es que en la memoria de eso es uno de los de sus elementos personales, sí, claro. Sí, pero también es uno de los elementos aglutinadores socialmente y que han movilizado a la base obradorista. Entonces, este tema al presidente le ayuda a mantener viva esa llama que siempre es tan importante en un movimiento político como este. Entonces yo creo que por eso está sacando ahora este tema, porque realmente a los consejeros los va a poder meter 23, a gente más. El siguiente año, ¿no? Se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, se va también Adriana, ¿no? Fabela también. Son 3. Digo, sí, son 3 que van ojalá que el proceso sea como el que condujo Mario Delgado la vez pasada y más o menos entre gente respetable y no sean puros Rosario Piedras y Barras, que no sean Rosario Piedras y Barras en el INE, ¿no? Sino gente, digamos, que no use el INE para militar en contra del gobierno, pero que tampoco sean, digamos, payasitos. Bueno, a lo mejor el presidente quiere meter a un general. Ahora, vamos ya, que cuenten los votos del ejército. No, ni de broma. No les des ideas, no. Pues no, lo digo asustado, güey, porque es perfectamente capaz. Ahora, sí quiero decir una cosa. Hay cosas del sistema, sí hay cosas que hay que cambiar. Y una de esas, por ejemplo, y yo creo que sí sería muy importante, es el Tribunal Electoral. Ese Tribunal Electoral es una vergüenza. Claro que perdón, pero 4 de ellos los tienen manejados con sus expedientes y los manipulan como quieren, y lo hizo Castillejos y después lo hizo Julio Scherer y hoy lo hace Adán Augusto y es un tribunal manipulable. Es un tribunal manipulable a modo, porque simplemente son tan dudosos sus expedientes y etcétera que ese tribunal es una vergüenza. O sea, sí hay que transformarlo. Ahora, la manera de transformarlo será eligiéndolos por voto directo. Claro que no. Eso de elegir a consejeros y a magistrados del Tribunal Electoral por voto directo, pues perdón que lo diga así, porque los obradoristas pues no les va a gustar que yo diga esto, pero pues eso es demagogia. Absoluta. Eso es demagogia porque en ningún país del mundo funciona. Pero no solo eso, yo creo que en el fondo, en su fuero interno, el presidente sabe que eso no va a pasar. Ahora, y lo propuso nomás para fregar, para meter un tema polémico, para fregar, porque en el fondo trae una disputa con algunos consejeros del INE, y es como decir, es la vendetta ustedes, 2006. Lorenzo, Ciro, no representan nada, nadie los eligió. Hay dos cosas. Uno, sí, la parte personal del presidente. Sí, de Calderón, que es un hombre de fobias, de odios, de... nada le satisface, ni siquiera ganar. ¿No? Él tiene que ver, él tiene que estar viendo cuando perdió, no cuando ganó. Bueno, pues así es él, ¿no? Ya ves que son bien inteligentes en Tabasco, como dijo Adán Augusto. La otra, que le quiere cobrar, sí, a Lorenzo Córdoba. A Lorenzo Córdoba le quiere cobrar que no le aceptó sus patrañas el año pasado. Pero pues Lorenzo ya se va. Pero se la va a cobrar, porque el hombre es fundamental. Se la va a cobrar con la institución, no con Lorenzo. El presidente es fundamentalmente un hombre de agravios y de venganzas y de revanchas. Entonces, se la hizo Lorenzo Córdoba, se la va a cobrar Lorenzo Córdoba. ¿Cómo? Por la vía del descrédito, por estarlo fregando así, tumbando la institución, diciendo que no, y va a hacer con él lo que hizo el pasado. Entonces, bueno, estamos asistiendo a una más de las vendetas y las venganzas del presidente. ¿Qué va a pasar aquí? Quizás nada. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Pueden desaparecer el tribunal? Pueden desaparecer el tribunal y que las elecciones las califique el propio INE. Cosa que no veo yo que... No se está planteando eso, ¿eh? Ya sé, pero te digo, hay muchas... ¿Puedo decir que se está planteando nomás una pausita? Para terminar. Bueno. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Incluso, Morena podría agarrar y sacar a todos los consejeros y nombrar todos nuevos, ¿eh?
y nada más se van estos, ¿no? Pero entonces sí creo que estamos yendo hacia un debate donde hay una pregunta ¿por qué, si es tan popular el presidente, que lo es, por qué desconfía tanto, por ejemplo, de su botarga esta chafa que tiene ya Claudia Sheinbaum, ¿no? O Marcelo? ¿Por qué desconfía de ellos tanto que quiere arreglarles la elección 2 años antes? O sea, ¿por qué no quiere dejarlos competir? ¿Por qué quieren meter la mano en las reglas del juego? Si estuvieran tan seguros, pues no tendría necesidad de hacer esto. Ya. Realmente... Ya estás manipulando. ¿Qué no, dices, no estoy Hernán? manipulando, estoy opinando que tú sientes que quiero manipular. Estás manipulando. No, es otra cosa. No ¿Qué va dices? por ahí. No va por ahí. Acá que va por ahí, pues si estuvieran tan tranquilos. A ver, Juan Ignacio Zavala, tú bien sabes que aunque pongan una momia de candidato por el obradorismo, va a ganar. Pues ahí está Con Claudia, esta reforma, hablando de sin momias, esta ahí está reforma. Claudia. Y Me no van a es poner porque una momia duden. que es Claudia Y Sheinbaum. no es porque... Digo, hoy que es Día de Muertos, güey, No, casualmente. Sacan la foto de Claudia Sheinbaum. No, Claudia es una mujer inteligente. Eso y puede preparada, pasar, y no es podría ninguna pasar que ganara, pero algo lee el presidente, porque el presidente, estamos de acuerdo en eso. Bueno, más bien, yo sí estoy de acuerdo, que el presidente le sabe a la cosa electoral, le sabe bastante. Pero no necesitan. Y si no necesitara, pues ¿por qué quiere cambiar no todo? Más quiero decir, no, pero a ver, no manipules, porque no necesitan de esa reforma, porque si no van a... Yo no manipulo, yo opino. Porque si no van a ganar. Claro que van a ganar con reforma, sin reforma. Por eso, insisto, no es necesaria. Ahora, algunas cosas son interesantes. Por ejemplo, se está buscando reducir burocracias. Los soples, hay una institucionalidad inmensa. Los soples se duplican funciones. Entonces, quitarlo de los órganos soples, estatales, reducir ¿no? el número de consejeros de 11 a 7 no está mal. Por ejemplo, el hecho de que todas las disputas al final terminen en el Tribunal Federal, entonces lo que se está buscando es pues que ya de todo una vaya vez al que vayan Tribunal para Federal de allá y entrada. evitar. Porque es un Que lo problema. saturarías, ¿no? El INE decide algo, el tribunal se lo regresa, el INE... Lo que pasa es que el tribunal Bueno, es la pues última sí, figura sí, constitucional. O sea, tiene el mismo poder que la Pero Corte. también un monstruo podrías la pasar- institucionalidad electoral y Es tratar complicado. de reducir ese monstruo no es querer tener elecciones amañadas. O sea, no hay que tener la idea de que la respuesta a todo es una burocracia inmensa. No, lo que pasa es que tú partes de la buena fe del presidente en las cosas, yo no. No le creo absolutamente ¿Tú nada crees de que buena quiere hacer fraude para vengarse por lo No, que yo le creo que él hicieron se en quiere vengar, 2006? que él quiere controlar la selección. Como le gustaba en el pasado, ahí está su amigo Bartlett, Si quisiera etcétera. controlarlas, estaría diciendo lo que hace. regresen a gobernación, porque no estaría puede. diciendo que... Y hasta allá va. Si él estuviera tan seguro de ese asunto, no estaría tratando de cambiar al árbitro. Punto. No. Ahora, No es así. vamos a platicar. ¿Qué pasa Pues vamos. ya en el Congreso? A ver, pues vamos, ¿no? Vamos a platicar. ¿Qué pasa en el Congreso? O sea, tú dices, Hernán, tú dices también un poco, Juan Ignacio, que esto es alaraca, es ruido y que está cañón que llegue a pasar. Pero yo no había visto a tantas organizaciones tan movidas, tan asustadas, hasta la iglesia saliendo. La iglesia muy bien. La iglesia salió. Este es un caso donde el presidente sabe, por ejemplo, no está tocando O sea, ¿no creen que los convenzan churros al con chocolate? pero no Está convencen tocando al PRI? Un tema que, por ejemplo, a toda una Ese es el tema. generación de Que mexicanos convenzan, no, que le lo doble, significa. tal vez. Si doblan al PRI, pues ya es reforma constitucional. Ahí sí no ya. es un tema como de quieran. convencimiento, es un tema de si lo logran Pues en su doblar o no. apellido trae el partido, Alito Moreno, pues ya está, güey, ya nomás le No, es cambian la que A ahí y sí ya entonces ya no es un tema de alaraca, ya no es un tema de ruido. O sea, si logran doblar al PRI o convencerlo como Sí, pero quieran. creo que no. Mira, es ya que pasa el la esfuerzo reforma. del INE tiene muchas cosas, las cuales, por cierto, pues López Obrador no era de las cosas en que participara abiertamente. Pero digamos, ese esfuerzo de institucionalizar las elecciones, de hacerlas bien, de hacerlas transparentes, pasó por un gran logro en México, que ahorita se ve como cualquier cosa, que es la famosa credencial, el INE, el IFE, el que Sí. nos tocó a nosotros como el IFE, y que tú eres mayor de edad y lo primero que tienes que hacer es ir a sacar tu INE, ya ni siquiera para votar, para identificarte, para que te dejen entrar al antro, para que puedas viajar, para lo para que todas quieras. esas cosas. Esta la confiabilidad que obtuvo eso. Que te decían, o el INE o el pasaporte es la máxima, las licencias. Pues, Sí, que la en nuestras licencia de conducir aquí son las sacabas por fotocopia, juguete, no sí. tenías ningún asunto. Se le dio. Entonces hay una defensa de mucha gente sobre esa institución, sobre lo que nos ha dado, cómo lo ha dado. Incluso sostengo y repito, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República de manera abrumadora. Sí. Con los votos contantes que contó este INE.
Y así debe de ser, y tienes que tener... Oye, te pueden caer gordos, que son muy mamones, que sienten los padres de la democracia. Sí, así son muchos de ellos, ¿no? Sí, la verdad. Pero sí. pues Muy no divas. los quieres para compadre, los quieres para que cuenten los votos y tan. Y creo que eso se logró. La izquierda, no López Obrador, que es el populismo en persona. Pero el propio Pablo Gómez, que le sabe las elecciones, muchísima gente de izquierda estuvo metida ahí En construir formando y esto. reformando. Y creo que en México, un país que era famoso por las pinches tranzas electoral, el ratón loco, la operación Tamal, Sí. los carros, Los todo lo que mapaches, se todo hacía, el que era relajo, verdaderamente claro. tecnología de exportación en fraudes electorales, pues quedó... Se nos está olvidando apañado, comentar ¿no? el comunicado de la CNDH. Para Por ejemplo. Pues Pa' no que sé veas si la fue mala fin de fe. semana. Sí, o sea, yo sí no comparto eso que sacó la No, pero CNDH. tendría que Para empezar, meterse, porque la CNDH expresamente lo dice, no sé si la Constitución o su propia ley, o ambas, que la materia electoral no es de su competencia. Y yo creo que es importante que cada institución se aboque a lo que le toca. Y ese pronunciamiento, pues donde salen diciendo que el instituto casi que ha sido un enemigo de la democracia, y que un pronunciamiento pues más bien de corte político, Pues tonto, ¿no? Aparte, y torpemente hecho. Exacto. Porque ya salieron 7 de los 10 Sí. consejeros a deslindarse, y yo honestamente creo que no nos merecemos pues una CNDH así. O sea, yo creo que los derechos humanos son un tema muy importante. El país está pasando por una crisis de Ya no derechos nos humanos desde hace acordábamos que mucho existía, tiempo. ¿no? La OMS, Sí, pero es la una ombudsperson, no es nos una acordábamos que institución existía hasta que importante. salió a decir esto. Qué triste, Bueno, pero no sé si estaba ahí nos como acordamos medio que perdida. existía. Yo creo que ahí está, pero no está saliendo, digamos, es una institución pues que está siendo desaprovechada y mal utilizada. Ya, sí, y yo claro. creo que habiendo una crisis de derechos humanos tan fuerte como la que hay, pues la institución tiene que tener un papel. Y también yo creo que al ser un órgano de Estado, porque no es un órgano de gobierno, sino de Así es. Estado, pues tiene que tener un discurso más, pues que Una distancia del gobierno, una ¿no? distancia Exacto. del gobierno, discursiva y política. Y este pronunciamiento, pues, si no le pones el logo de la CNDH, podría haber sido un pronunciamiento de Morena. De Morena, sí. Sí, es el pronunciamiento que debió sacar el partido, no la CNDH. Entonces Y yo a creo mí que sí hay que dirías que cuidar. tontos son los de Morena, ¿no? ¿por qué? No, si lo hubieran mandado Morena. O sea, es tan malo, No sé, digamos. si lo hubiera mandado Morena, ajá, es tan malo. parecería... Pero bueno, es de ellos. Sí, pues sí. O sea, pero está tomando parte... La mal. CNDH expone Creo que es que autónomo. fue algo lamentable, la verdad. O sea, Sí. sí merecemos Ya todos una lamentamos, CNDH sí, que actúe con más altura, y sobre todo porque tiene muchas cosas importantes que hacer la CNDH. Hoy hay temas Bueno, de enorme importancia para la CNDH, y No asomas la costó cabeza mucho en lo crear una del institución Chinapa. como esa. Y yo sí creo que, ojalá que Rosario Piedra Ibarra se reencauce y ¿Cómo se ponga a estudiar crees, más Hernán? y Eso no entienda va a cuál es su suceder. papel, porque no es Para esto. eso No es esto. para eso la puso el presidente ahí. El presidente sabía que era una nulidad, una inepta, y por eso la puso Bueno, ahí. no y la sé, ratificó el creo Congreso. que- Ese es el Pues, problema, se es un ratifica. Congreso Son que a final de nombramientos del cuentas está ahí. presidente. Yo pienso que en Pues yo- política, en la mayoría Ajá. de las cosas, cuando el presidente quiere nombrar a alguien, claro. pues bueno, va a ser Y ya responsabilidad del llegó presidente. debilitada por y no cómo tienes la por qué- nombraron. No, Llegó yo debilitada a lo por que la voy es forma en que es que un se Congreso que puede ser de pronto doblado. O sea, no sé bueno, qué pero, tanto esta reforma oye, tú electoral vas va a a poner quedar eso, pues ahí eso va para en la ti, discusión pues, y se tal, tal. acabó. Ya lo veremos. O sea, Son a mí me ideas da la impresión interesantes. de ese comunicado de alguien que no entiende cuál es su trabajo, que no entiende cuál es su labor, Ujú. porque no es ese. Sí, No es ese. no es una Y cosa cuando militante, tienes una voz pues, como la de la Menos en CNDH, la cantidad de que tiene víctimas que que tener tenemos una hoy. autoridad moral, Ujú. que lo que diga tiene que tener un Claro. peso, no puedes desgastar esa voz innecesariamente. Porque entonces te vuelves Pedro y el Lobo, y entonces cuando salgan con otro comunicado, pues ya van a haber perdido credibilidad frente a la Bueno, sociedad. Tiene que ver un es el poco con lo principal que activo decíamos de la del INE, CNDH. Un poco lo que decíamos del INE. Tener autoridades que estén Ya. lejos de la parte militante, partidista, aunque tengan sus propias ideas. Pues nadie desconoce de dónde viene Rosario Ibarra y bueno, la lucha histórica de su madre, de su familia, etcétera, pues nadie la desconoce. Todos sabemos que es. Pero se requieren puestos donde haya una distancia. Ahora, en ¿no? honor a del la verdad, gobierno. nada más quiero hacer una acotación. Creo que también algunos consejeros del INE
han puesto el mal ejemplo en extralimitarse en lo que son sus temas, sus funciones y en abocarse a lo suyo. O sea, antes de que pasara esto de Rosario Piedra Ibarra, pues ya habíamos tenido montones de expresiones de Ciro Murayama o de Lorenzo Córdoba, hablando de temas que no les tocan. Ellos también le han hecho mucho daño al INE, porque ellos han usado su posición como consejeros del INE para hacer oposición al gobierno de López Lorenzo Obrador, Córdoba le ha pedido al feminismo que lo apoye, por ejemplo. Pues sí. En alguna de las... O sea, se han vuelto activistas políticos en contra del gobierno usando el INE para eso. Y también, si uno se pone a estudiar sus discursos, sus conferencias, sus publicaciones, pues se dedican a hacer, por ejemplo, diatribas contra el populismo y a hablar de una serie de temas que yo creo que no les tocan y que también le han hecho daño a la institución. Entonces, de alguna forma, ellos pusieron el ejemplo de órganos autónomos saliéndose de su atribución y de los temas que les tocan para empezar a hablar de todos los temas y usar políticamente la institución. No quiero con esto quitarle gravedad a las palabras o al pronunciamiento de la CNDH, pero sí, digamos, poner un poquito las cosas en contexto. O sea, no empezó ella con esta lógica. Mira, yo creo que sí, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama sí me parece ahí que tiene una crisis de personalidad muy marcada y nada más está viendo la manera de salir en algo, ¿no? Fobia. Sí, una fobia antiobradorista, un gusto pero irracional. de a ver en dónde salgo, cómo salgo, no me importa, pero en fin. Protagonismo. Sí, creo que el caso de Lorenzo Córdoba, que no lo había hecho antes, tiene que ver con la agresión del presidente de la República en contra del Instituto Nacional Electoral, que fue desde el año pasado, desde principios del año pasado. Una agresión sistemática, majadera y peligrosa. Lorenzo Córdoba se vio obligado a salir y defenderse de esa manera. Y con este presidente no tienes manera de defenderte si no es igual. Porque ya viste que si eres decente, que si dices, oiga, señor presidente, así no es, no, la oiga, narrativa... señor presidente, le vale madre y va sobre ti y te va a aplastar. Y Lorenzo Córdoba sabe que no es que lo aplasten a él, sabe que representa una institución y tuvo que salir y defenderla. Me parece muy legítimo, porque alguien, y particularmente quienes están fuera del gobierno, en este sentido, tenía que ponerle un hasta aquí al presidente, y lo hizo Lorenzo Córdoba. Y además, pues, a final de cuentas, la narrativa intelectual, técnica, académica es muy poco efectiva frente a la narrativa que estamos viendo que viene desde Palacio Nacional. Pero bueno, oigan, salgámonos un poquito del ombligo. Gana Bolsonaro, gana Lula da Silva en Brasil, muy cerrada la elección. Acaba de hablar apenas el día de ayer, Bolsonaro. No reconoce la derrota, aunque sí reconoce que vendrá una transición. Tú has seguido mucho el tema, Hernán Gómez, ¿qué lees? Sí, pues extraña esta postura de Bolsonaro, que tardó 45 horas en salir a dar la cara. Yo creo que una cosa bastante infantil, no reconocer tu derrota cuando hay pues, cerca de 2 millones de votos de diferencia. Ahora, Bolsonaro se pasó todo el proceso electoral, bueno, parte de descalificando el sistema, un sistema que en Brasil nunca había sido cuestionado porque hay urnas electrónicas, funciona bastante bien, y un poco tratando de seguir la línea trompista. Y un poco pues había el temor de que no reconociera el resultado, porque había estado alimentando una narrativa golpista, y como es muy cercano a los militares y tenía varios en su gobierno y un sector de los militares está con él, pues se creía Sound familiar, pues no, podría parecer, pero no, o sea, y yo creo que lo que estamos viendo ahora pues es pues bueno, ya finalmente ayer salió porque tenía que salir a disipar un poco las dudas de que aquí se avecinaba un golpe o algo así, porque en el fondo ya lo habían ido dejando un poco solo buena parte de sus pues de sus propios aliados en el sistema. Tanto el presidente del Senado como de la Cámara ya habían salido, el vicepresidente saliente ya había felicitado al vicepresidente entrante, entonces ya de alguna forma era necesario. Pero internacional, lo Biden, peligroso Macron, de estos personajes, yo creo lo peligroso de estos personajes es cómo alientan de alguna forma la movilización social y luego como que dizque se deslindan. Entonces, ayer pues como que de alguna forma a él le conviene que sus bases estén movilizadas, bloqueando carreteras, haciendo desmanes, los traileros bloqueando las salidas, por ejemplo, al del aeropuerto, hubo que cancelar aviones, etcétera, etcétera, haciendo ruido,
para mantener viva la llama, mantener a sus seguidores, etcétera. Pues de una forma, yo creo, en mi opinión, bastante tramposa e irresponsable, pero bueno, el caso es que ya inicia la transición, en enero va a llegar Lula, y pues va a llegar al gobierno en una posición no de tanta fortaleza, porque pues al final de cuentas, pues él fue electo, pero por el margen más cerrado desde que Brasil regresó a la democracia, y con un Congreso dominado por la derecha, y con el estado más importante, que es Sao Paulo, gobernado por un bolsonarista. Entonces no va a estar fácil para Lula gobernar en ese contexto. De hecho, hay que decir, la ultraderecha está más fuerte de lo que se pensaba. O sea, tuvo que ser Lula el candidato, porque si no, no le ganaban a Bolsonaro, ¿eh? Sí, de hecho pensaban que iba a ser mucho más cómoda la ventaja, y no, estuvo bastante cerrada. Mucho más reducida de lo que decían. Pero al mismo tiempo la izquierda está avanzando de manera importante en América Latina, ¿no? O sea, sí vemos, está cañón. Eso es una jalada. Sí. Y a mí se me hace muy preocupante que ciertas personas de izquierda lo vean así. Ok. Yo lo vería con mucha preocupación. Bueno, porque no te gusta. No, me gusta. Por supuesto que prefiero un tipo como Lula que Bolsonaro, que se me hace despreciable. O sea, da igual que sea de derecha o de izquierda. No, a lo que voy es de qué se tratan las campañas. Exacto. ¿No? ¿De qué se están tratando? No están tratando de la izquierda, porque si no, Lula hubiera ganado. Ya. Fue 50 puntos. Lula ganó. Hubiera ganado Calle. 50.9 contra 49.1. Esa es la diferencia de votación. ¿Qué tuvo que hacer Lula en su campaña al final? Hacer un discurso de derecha. O sea, ya se corrió y particularmente tuvo un apoyo del partido de centro derecha muy importante. ¿Qué decía? Tebet se apellida la líder de ese partido. Decía, esto no es de Lula o Bolsonaro, sino de autoritarismo o democracia. Ok. Y no tengo duda, hay que apoyar la democracia. Y apoyó a Lula, ¿no? En estas cosas vamos a discutir el 2024 en México. Va a ser igual, autoritarismo contra democracia, hablando de lo que teníamos antes. Entonces yo sí veo que no hay... O sea, ¿qué otros países gobiernan a la izquierda? Bueno, estamos viendo cómo les va en cuanto ganan. Al chileno, Chile, cómo ya cayó en popularidad Bolivia, tremendamente. El colombiano reprimiendo las manifestaciones. Los demás son tiranuelos o tiranotes, como Daniel Ortega, por ejemplo. O que eso ya es dictadura, ¿no? O Maduro, etcétera. Entonces yo no veo ese mapa de la izquierda. Creo que son wishful thinking. Creo que la izquierda está atravesando por así como el neoliberalismo perdió y explotó hace unos años. Creo que la izquierda está teniendo ese problema. El liderazgo de Lula lo ves llegar, como bien dice Hernán. Hijo, llega como con camisa de fuerza, ¿no? Porque va a llegar muy limitado en términos de Congreso, un país muy dividido, y luego, pues la verdad, a Lula siguen sin perdonarle toda. Digamos, recordemos que Odebrecht está en América Latina porque lo estuvo paseando Lula a esa empresa por acá, ¿no? Entonces, bueno, yo veo... Qué bueno que ganó Lula, que se vayan, mientras se vayan los loquitos, mano, pues una mejor. Elección bien puerca, ¿no? O sea, llena de descalificaciones de ambas partes, de un buen de popularidad. Así va a ser siempre ya. Si era antes así. Yo sí vi parte del debate y sí me daba mucha risa. Sí, o sea, cuando se paran y casi se iban a meter un guamazo. Con una pistola a seguidores de Lula. Mataron a 2 seguidores de Lula. Hubo mucha violencia política, o sea, sí hay un clima de violencia en Brasil. Mandaron un dron. Un crecimiento del fascismo muy preocupante también. Eso desde siempre. Mandaron un dron a los manifestantes de Lula y les echaron excremento. Pero con el dron. Pero bueno, esas son cosas ahí de política local o lo que sea. Pero a lo que voy es, sí hay elecciones que se están que están muy polarizadas, ¿no? Entonces, el tipo de debates que pensabas que se van antes. Digo, este último debate entre Lula y Bolsonaro, pues es entre de risa loca o muy penoso, como lo quieras ver. Y también yo creo que sí hay un crecimiento preocupante de la ultraderecha en América Latina. Porque, fíjense, en la última elección en Colombia, la disputa fue entre Petro y Hernández, ¿no? Fernández, creo. Hernández, el ingeniero, ¿no? Sí. Este personaje que era un outsider. El empresario, ¿no? Ajá, un empresario. Seguidor del observador. Que, digamos, un outsider que pues hizo una campaña bastante exitosa y que obtuvo buenos resultados. O sea, Petro no ganó por muchísimos votos.
estuvo cerrada, o sea, el país dividido en dos. Y ahorita ya hay manifestaciones en contra de Petro de parte de esta gente. Luego, en Chile, pues Mucha también movilización, Katz sí. obtuvo una votación muy importante en la elección de la que finalmente salió victoriosa Boric. En Argentina hay una figura de ultraderecha bastante popular. Alguna vez hablamos aquí. Sí, claro, muy probablemente vaya a ganar. Se llama Javier Milei. Es un personaje también de derecha que ha intentado como volverse popular en los jóvenes, siendo impertinente y diciendo algunas ridiculeces y con un look pero ya tiene tiempo. Y lo ha logrado. Entonces, sí se está Él dice que van a viendo. dolarizar la economía argentina. Y la gente está muy a favor del tema, los chavos están contentos con eso. Entonces, hace teatro, si dice que además practica el sexo tántrico, que fue por lo que corrieron aquí a Hernán de un congreso de derecha. Sí. Pues es que él salió diciendo, en una entrevista, que a él, ese personaje de la ultraderecha, que es raro que un ultraderechista hable así, pues le preguntaron en una entrevista de sus prácticas sexuales y él dijo que a él le gustaba practicar tríos. Y que en el 90% de los casos, cuando le preguntan, bueno, pero tríos, no, le preguntan, ¿tríos con hombres o con mujeres? Pero en Argentina, en tango. Y entonces él dice, bueno, en el 90% de las ocasiones fui yo con 2 mujeres. Sí. Entonces, claro, está alimentando ahí, pues, los comentarios y un poco diciendo, popular. yo no soy tan homofóbico como el resto de la derecha. Y claro, como esos temas han ido avanzando en la sociedad, y es muy joven, para ayornarse, además, ¿no? tratan de hacerse los liberales, etcétera, en estos temas, los progresistas, adoptando ciertos temas de la agenda progresista. Y claro, eso le ha dado popularidad entre los jóvenes, porque lo económico es ultra neoliberal, pero en los temas sociales, como que en algunos temas sociales tiene ciertas posturas en más Europa abiertas. la ultraderecha también está creciendo. No, pues ahí tienes la marcha de los fascistas en Italia la semana pasada. Meloni, de todos lados. Por suerte en México la ultraderecha están muy mal organizados, no tienen muchos seguidores, están en temas muy chiquitos, normalmente los ves discutiendo cosas muy tontas, como si las mujeres trans pueden entrar al baño de hombres o no, de mujeres, o tienen causas muy tontas, no le dan al clavo a lo que a la gente le importa. Pero no hay que descartar que eventualmente se fortalezca una opción de ese ¿pero tipo. ¿Cuál es el tema? Pues los temas que están vigentes, todo depende de quién los tome, ¿no? Sí, claro. Andrés Manuel a veces parece un tipo de ultraderecha, ¿no? Con la militarización, que está haciendo, su comportamiento puritano, su idea de ser un padrecito de pueblo, todas estas cosas lo configuran como un hombre, pues, sobre todo de derecha muy marcada, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo que veo con preocupación es más eso, que dices, bueno, pues si ganaron las izquierdas, pues no. Pues a ver cómo le va a Lula, pues. Bueno, pues Juan Ignacio Zavala, te seguimos en tus redes. Sí, bueno, pues @Juan y Zavala en Twitter, mientras no cobren. Y luego son $8, hombre. Pero son para ese güey. Pues sí, pues de a $8 en $8 por millón. Por eso son ricos esos güeyes. Porque uno dice son $8, pues no mames. $8 que quiere cobrar para lunes, miércoles y viernes, y los miércoles aquí en este gran palomita verificada programa. Mil gracias, Juan Ignacio Zavala. Hernán Gómez. Hernán Gómez B en Twitter, @Hernán Gómez B. Los domingos escribo en El Universal. Estoy en La Octava también, en el canal del Congreso, aquí los miércoles. Y tengo una página web también donde pueden ver todos mis contenidos, www.hernangomez.com.mx. Gracias, Hernán. Son las 8:49, ya casi las 9. Regresamos con mucho más. Esto es MBS Noticias.